En esta oportunidad vamos a tratar dos temas en la jornada de la mañana del derecho civil. El primer tema, que es el inicio de la vida y el fin de la existencia del ser humano, o sea, en buena cuenta, cuándo surge la vida, en qué momento y qué consecuencias trae, y finalmente el tema de la muerte. Son dos temas jurídicos, pero que tienen que ver mucho con la formación del jurista en general. No es un tema que tengamos que recurrir a los códigos, no es un tema positivista, pero de gran y profunda formación jurídica. Y como en la mayor parte de los temas, y en estos con mayor razón, son temas donde otras disciplinas tienen sus puntos de vista. Entonces vamos a abordar estos temas, obviamente con la trascendencia jurídica que tienen. Son temas de cultura general jurídica, todos tienen un punto de vista seguramente, pero hay necesidad de tener ciertas precisiones de carácter jurídico por las consecuencias que traen estos temas. Con mayor razón, cuando en ambos temas ha habido necesidad de replantear conceptos tradicionales del derecho. Estos temas no hubieran podido abordarse si es que vamos a seguir con la tradición de ciertas instituciones jurídicas, porque lo que está ocurriendo en el mundo desde hace unos 50, 60 años a la fecha, en buena cuenta en el futuro se conocerá como un cambio de era. Estamos, mi generación, ustedes están recibiendo estos profundos cambios que se están produciendo, pero en buena cuenta, después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo ha cambiado radicalmente. Y eso por el avance de la ciencia, el avance de la tecnología, que ha producido pues una inmensidad de conocimientos. El conocimiento se ha democratizado con el tema de la computadora, el uso de la computadora. Pero no solamente es la cantidad de conocimientos, sino es la calidad de los conocimientos. Y por lo tanto, en el mundo en general, en el conocimiento en general, en la ciencia y la tecnología, hay cambios trascendentales que colocan al ser humano en una nueva actitud frente a ellos, y que en todas las ramas de la ciencia y en el derecho especialmente ha habido necesidad de replantear esos temas, porque con los conocimientos y las instituciones que hemos heredado no se iban a poder manejar. Por lo tanto, ha habido necesidad de cambios en las instituciones jurídicas, un replanteamiento en algunas instituciones. La misma noción del derecho subjetivo, que es la base fundamental del derecho moderno, ¿no?, como lo hemos recibido. Ese derecho subjetivo hoy en día está severamente cuestionado. El derecho subjetivo, tal como nosotros lo hemos entendido, ¿no?, con el poder, la voluntad, el señorío que tiene el ser humano cuando se le concede un derecho y lo puede ejercer, el poder hacer o dejar de hacer ciertas cosas. El derecho subjetivo es la base del derecho que se ha venido desarrollando desde el siglo XV, XVI hasta la actualidad. Entonces, evidentemente que, perdón, yo no puedo estar sentado 2 horas, 3 horas, así que yo podría parar y voy a caminar. Felizmente, esto no es una conferencia, yo prefiero interactuar con los participantes en este caso, mejor así. Hasta que llegue la computadora para que más o menos tener un orden en lo que vamos a conversar. Pero a manera de introducción en este primer tema, decíamos, por ejemplo, ¿desde cuándo estamos hablando del tema de los trasplantes de órganos?
¿En qué momento se hizo el primer trasplante al corazón? ¿Recuerdan ustedes? Ya no me digan años, ya, década. ¿En qué década? ¿Década del 90, del 80, del 70, del 60? ¿En qué década se hizo el primer trasplante al corazón? ¿Y quién fue el que hizo el primer trasplante al corazón? Barman, Christian Barman. ¿Pero en qué década? Antes de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra, ¿no es cierto? Década del 60, del año 67. 68, perdón. 67, 68, diciembre, 3 de diciembre. Primer trasplante al corazón. Obviamente ese paciente no duró mucho, pero se le hizo el trasplante y por problemas de los propios de la medicina, ¿no? Y del inicio de estas nuevas técnicas, no duró mucho. Al mes siguiente ya en Estados Unidos se estaban haciendo 2 trasplantes más, y hoy en día ya es común un trasplante al corazón. En el Perú se han hecho decenas y decenas de trasplantes al corazón, ¿cierto? Ha habido todo un proceso, una evolución indudablemente, pero hoy en día los trasplantes al corazón, que quizás son los trasplantes más complejos, tiene una garantía, una seguridad que llega pues al 98, 99%. Ni se diga de los trasplantes de los otros órganos. Los trasplantes a los riñones hoy es común, pero a su vez difícil, porque actualmente hay más de 3.000 pacientes a la espera de un riñón. Y como nosotros no tenemos una vocación respecto de trascender como personas donando, si yo les pregunto acá a todos ustedes que abren su DNI, ¿han puesto que van a ser objeto de trasplante? Claro, ustedes sí, pero el día que ustedes fallezcan, sus familiares se van a oponer. Porque tenemos una noción así física de lo que representa el ser humano. Y el ser humano es mucho más que el físico, ¿no es cierto? Los feitos siempre decimos eso para... Somos más que físicos, ¿no es cierto? Uno cómo recuerda a sus seres queridos, cómo recuerdo yo a mi madre, cómo recuerdo a mi padre, así por su físico solamente. Obviamente el ser humano trasciende, puede ir más allá de lo que representa el físico, porque el físico también pues evoluciona, ¿no es cierto? El físico nace, crece, se embellece y después decae y muere. Pero lo que hace el ser humano en su vida queda, ¿cierto? Y dependiendo de lo que haga, pero siempre queda. Por muy poco que haya hecho en la vida, para los familiares más cercanos por lo menos ha quedado algo. Y bueno, ya depende de cada persona su proyección social que haya tenido en su vida, ¿cierto? Entonces no tenemos pues esa actitud pro trasplante, ¿cierto? Pero qué mejor manera de trascender en la vida. Yo he dicho, claro, ahora ya a mi edad pues que ya ningún órgano va a querer nadie, ¿no? Ya, porque normalmente los trasplantes de órganos se hacen para personas hasta los 40 años. Hasta los 40 años se supone que están los órganos en su madurez hasta los 40. Pero obviamente, mientras más jóvenes, mejor. Entonces, bueno pues, entonces estamos hablando de los trasplantes de órganos y todo lo que ello ha generado para mejorar las condiciones de vida de multiplicidad de personas y para salvar la vida de las personas. No solamente es el corazón, los riñones, imagínense esas personas que están allí permanentemente con esos la diálisis, ¿no? Que le hacen permanentemente ahí, que tienen que estar yendo al hospital. Es un sufrimiento permanente, pues, ¿no? Que con un trasplante de un buen riñón se solucionaría el tema. Personas que tienen problemas a los ojos y la única posibilidad es un trasplante de córnea. Personas que no ven y un trasplante de córnea miran la luz, miran los colores.
ven las caras, ven las alegrías de las personas. Imagínense ustedes ciegos, o los huesecillos del oído, también que se trasplantan, personas que no escuchan, ¿no? Pero con un trasplante de aquellos huesecillos les permite pues escuchar la música, el canto, en fin, también los resondrones de las personas. De la suegra, de la esposa, ya tienen que escucharnos. Ahora, ese es el tema de trasplantes. ¿Y qué me dicen en el tema de la ingeniería genética, o sea, la inseminación artificial? Hoy en día, el ser humano manipula los elementos que originan la vida. El ser humano manipula. O sea, se ha convertido en un semidios el ser humano. Porque el ser humano puede generar el tipo de persona que él quiere. Si en la botánica lo vemos, cómo juntan especies distintas y generan unas nuevas. En el campo de la zoología, yo en la Universidad Agraria en Lima veo unos cuyes así de este tamaño. ¿Cuál es un cuy así de este tamaño? Pero esa es ingeniería genética. Los cuyes son chicos. Entonces, a través del tema de la inseminación artificial, se está generando transformaciones en la naturaleza de los seres. Y en el ser humano, hoy en día, está el ser humano en condiciones de poder manipular esos elementos que originan la vida. Hoy en día, en ese afán loco que ha tenido siempre alguna persona a través de la historia de generar una suerte de superhombre, hoy se puede lograr. Hoy puede lograr. Porque hoy se generan bancos de sémenes, bancos de óvulos, bancos de semen y bancos de óvulos. Y cada elemento tiene toda una historia. Entonces, el óvulo tal que proviene de tal persona tiene estas características. Hasta su coeficiente intelectual está medido. Y en el caso del semen lo mismo. Las características físicas y las características intelectuales están medidas. Y obviamente alguien puede pretender generar una suerte de superhombre juntando pues los elementos de acuerdo a su propio interés. Si yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, a las damas acá, si por A o B, imaginativamente ustedes tuvieran que seleccionar el elemento masculino para que originen un nuevo ser, ¿qué características van a preferir? ¿Las características propias del mochica o del anglosajón? ¿Ah? Ojitos verdes, azules, 1,80 m para arriba. ¿Ah? Y viceversa, si van a escoger los hombres los elementos femeninos. Bueno, entonces eso es posible ahora. Que no se haga es otra cosa, pero eso es posible, ¿cierto? Recuerdo yo una conferencia que había dictado Albert Einstein. Saliendo de la conferencia en el hall, reunido con otras personas, el tema de conversación fue el tema de la inseminación, y ahí le presentan a la última Miss Universo, que también entró y ella escuchaba, pero le dijo el doctor Einstein, ¿usted se imagina cómo sería si nosotros nos juntáramos? Usted con su inteligencia y yo con mi belleza. Y el doctor Einstein le dice, sí, efectivamente, sería un ser grandioso, ¿no? Esa es una posibilidad. El tema es que la ciencia todavía no nos puede asegurar que ese nuevo ser salga con mi belleza y con su inteligencia. Bueno, pues, entonces, fíjese, todo esto estamos hablando después de la Segunda Guerra Mundial, hasta ahora.
todo el tema de la ingeniería genética, bueno, el tema del ADN. Hoy se acabaron los procesos de filiación. Ya los hijos no tienen que estar corriendo y demandando ADN. Se acabó el problema. 99.9 de certeza. 99.99999. ¿Cierto? ¿Recuerdan ustedes? Bueno, ustedes no creo que eran en la década del 90, era muy chiquito. Pero ¿qué pasó en la década del 90 acá en Lima? Un caso famoso. En un hospital de Lima, una madre de familia de 20, 21 años de edad, una jovencita madre, denunció que le habían cambiado a su bebé. Entonces salen los periódicos al día siguiente, pues en el hospital tal, cambian bebés. Gran problema, pues, ¿no es cierto? Porque ¿qué es eso de que los hospitales estén cambiando los bebés? La televisión lo mismo salió. Entonces, ante este problema, el director del hospital quiso zanjar el tema y dijo, bueno, pues, ADN. Y somete, pues, a los padres, al bebé, a ADN, a la prueba del ADN, y resultó que no había tal cambio no se había producido ningún cambio de bebé. Ese bebé era hijo de la señora, no había habido ningún cambio. Pero también resultó que el marido, otro joven, no era el padre. Ya ustedes saben cuál va a ser la actitud de los periodistas, ¿no? ¿Cuál es el tema de interés público ahí? Obviamente el tema de interés público es el cambio de bebés, que con la prueba de ADN se solucionó porque se demostró que no había habido ningún cambio. Allí debió terminar la noticia, porque era un asunto de interés público. Pero ya sabemos pues cómo son acá los periodistas. Al día siguiente, me acuerdo yo todavía, en un programa de la Buenos Días Perú, hasta me acuerdo del periodista Guerrero, que tenía su bar, lo llaman al director y a los padres, a los jóvenes padres ahí, lo invitan al canal, entrevistan al director y al director le dice, a ver, explique usted qué ha pasado. Y el director en 30 segundos explicó y dijo, el ADN ha dado este resultado y no ha habido ningún cambio. 30 segundos, se acabó. Como digo, ahí debió acabar la noticia, ¿no sé? Pero no, pues el periodista, acto seguido, a la joven esposa. A ver, señora, ¿y usted qué tiene que decir? Bueno, toda dubitativa, bueno, yo pensé, pero si me dicen que no, bueno, sí, pues porque, señor, el ADN es una prueba científica segura, 99.99999 de certeza. No hay lugar a dudas. Bueno, si le dicen así, ¿ya qué voy a hacer? Pues dice. Y el periodista dice, sí, pero también ha salido de que su esposo no es el padre. No, él es el padre. Pero señora, si la prueba científica dice que no es segura. No, él es el padre. Pero y el periodista, dale, y la chica no. Él es el padre. ¿Qué más va a decir delante de cámara? ¿Cuánto duró esa tortura china para 20 minutos? 20 minutos ahí, dale con la joven esposa. Acto seguido, tampoco se quedó ahí, ahora al marido, al joven, al esposo. ¿Y usted qué tiene que decir? Bueno, yo creo en mi esposa. Oiga, pero la prueba salió que usted no es el padre. No, yo creo en mi esposa. Pero ¿cómo puede usted dudar de la parte del ADN 99.9.9 de certeza? No, yo creo en mi esposa. Pero y otros 20 minutos. Yo sentía vergüenza ajena ahí mirando el canal. Es decir, destrozaron a la chica y al muchacho. Así, lo destrozaron. Y ese tema es de interés público. Es el interés público. Por supuesto que no es de interés público, que sea o no sea el padre, es un asunto que nos interesa a todos, va a incidir en nosotros de alguna manera, a diferencia del tema del cambio de bebés. Por supuesto, ¿cómo es eso que cambian de bebés? Así es un asunto de interés público,
¿Quién va a querer ahí? ¿Qué mujer va a querer ir a dar a luz ahí en ese hospital si le van a cambiar el bebé? Eso sí, eso es un asunto de interés público. Pero que sea papá o no sea papá, y que sea otro. Y esa es la diferencia. Claro, uno invoca que los periodistas pues asuman su responsabilidad, actúen frente a las noticias de manera pues razonable. Y sobre todo, el periodista tiene la obligación de saber distinguir cuándo estamos frente a un tema de interés público y cuándo no. Toda vez que nuestra ley no le impide a él nada. Nuestra ley hace que el periodista se autorregule. Porque si ustedes le ponen algún límite o generan una ley que pretenda coartar o recortar la libertad de expresión, ¡uy! Saltan todos. No, la libertad de expresión. Nada puede impedir. Y la verdad es pues que la libertad de expresión se convierte en algo así como un derecho así absoluto. Y no es absoluto, porque no hay derechos absolutos. Ningún derecho es absoluto. Pero bueno, entonces estamos en... Bueno, ahora, entonces, regresemos. Trasplantes de órganos, inseminación artificial, el tema del ADN, ¿por qué no decir también el mismo tema de la adecuación de sexo? Que por muy minoritario que sea, no deja de ser un problema humano. Ellos dicen que son más, pero yo no creo todavía. Pero es un tema de minorías, pero tema. Y todo ser humano tiene derecho a su libre desarrollo, al libre desarrollo de su personalidad. Tiene derecho a la identidad. Identidad que comprende no solamente el tema del nombre, que comprende también el aspecto sexual. Hay una identidad sexual, ¿cierto? Es decir, que aquello que la sociedad me exige de acuerdo a mi estructura física sea concordante con lo que yo siento, yo quiero y me interesa. Tiene que ser idéntico. Cuando no hay identidad, entonces vienen los problemas. Porque la sociedad sí le exige a todos, de acuerdo a su estructura física, un comportamiento determinado. Pero, ya ustedes saben, hay veces no es coincidente, ¿cierto? Entonces, ese es un problema, por muy minoritario que sea, que hay que resolver, porque todos tienen derecho a la tranquilidad, a la paz, a la felicidad. Tienen derecho a ser felices, tienen derecho a expresarse libremente, tienen derecho a su libre desarrollo de su persona, ¿cierto? Tienen derecho a la libertad, buena fe, ¿cierto? Muy bien. Entonces, les menciono estos temas, sin mencionar, por ejemplo, el desarrollo de la informática, ¿no? Todo lo que ha pasado después de la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad con el tema de la informática. Yo me acuerdo de ver en la época que yo estudiaba con mi máquina Remington, haciendo mis trabajos monográficos, y cada vez que me equivocaba cambiar de página, o si no la copia con el papel carbón, uy, al cambio ahora, ahora me equivoco, corrijo, traslado de aquí para allá, hago maravillas, y así rapidito, imprimo cuando tú, ¿no? Y estamos hablando de 30 o 40 años a la fecha. ¿Desde cuándo tienen una computadora personal? Seguramente, yo me acuerdo desde el año 91, mi primera computadora, en el 91, computadora, no personal, no laptop, computadora en mi casa, primera vez en el 91, ya comenzando. Obviamente, otras personas ya lo tenían antes, ¿sabes? Pero no era generalizado. Y la laptop,
Y ahora los celulares, yo hasta ahora no comprendo el mío, ni tantas cosas que trato de entender, recién estoy practicando. Dicho sea de paso, el último que me compré, que fue un Galaxy, se me perdió acá en Chiclayo. Pero bueno, me he tenido que comprar otro. Pero tiene tantas cosas, tengo mi correo, entro a internet, contesto correos, así recibo, contesto ahí. Entro a internet, aparte de eso, tengo mi agenda. Miren, un aparatito que ya se hace indispensable. Hoy en día hay una dependencia. Es normal que no veo, pero en las aulas todo el mundo está. No, hay una dependencia con los celulares terrible hoy. Pero bueno, ok. Entonces, a manera de introducción, pues yo digo, todo lo que ha pasado en la informática, en las comunicaciones, obviamente, pues el mundo ha cambiado. Después de la Segunda Guerra Mundial y lo que estamos viendo, y va a seguir cambiando. ¿Cómo cambian las computadoras? Yo me quedé en Pentium 4. Tengo que, ya pasaron como, entre el Pentium 4 y la última de ahora han pasado como 7. Yo ni me había dado cuenta. Porque yo seguía con mi computadora. O sea, los cambios y los celulares, ¿cómo cambian? ¿Cómo cambian? La velocidad de los cambios es tremenda. Obviamente, en el campo de la ciencia en general, términos macro. Bueno, pues es una nueva era, nuevos conocimientos y por lo tanto nuevos retos que la propia humanidad está generando y que nosotros como abogados tenemos que entender primero, entender para poder de alguna manera regular. El jurista se convierte en una suerte de puente entre el avance de la ciencia y la tecnología y los valores y principios que la sociedad quiere privilegiar. Porque la ciencia se dispara, el conocimiento no se detiene. Pero hoy en día es tan peligroso que, como dije, la propia naturaleza del ser humano está de por medio. Porque hasta hace poco, hasta hace 50, 60 años, digamos, el ser humano intentaba hacia afuera manejar la naturaleza. Era la ciencia la que manejaba la naturaleza y la tecnología para ponerla al servicio del ser humano. Pero hoy en día la ciencia y la tecnología se dirige al propio ser humano. Y entonces ya el ser humano dejó de ser solo sujeto y se ha convertido en un